Bueno, para comenzar quisiera narrar un testimonio que me ha tocado vivir, y el tema que quiero tratar es la dependencia de Dios. Entonces, hace exactamente, aproximadamente 6 años, mi hija Saidet, que ahorita está aquí, cuando tenía 3 años, le detectaron un quiste en la médula, por lo cual perdió el movimiento de sus brazos y de sus piernas. Dijeron que ese quiste era inoperable por el lugar donde se encontraba, que era en la médula, y por lo tanto solamente le hicieron una cirugía para impedir que ese quiste siguiera creciendo. Después, por consecuencia de esa cirugía, tuvo una complicación, le salió un quiste, pero ahora en la parte donde le hicieron la cirugía, en la nuca. Y orando y clamando al Señor, Dios nos dirigió a sacarla de ese lugar, confiando que Él la iba a sanar fuera. Y contactamos a un neurocirujano, estuvimos durante el mes y medio con él, y también llegó a la determinación que Saidet tenía que tener otra cirugía. Después de eso, nos dijo, dentro de una semana yo les voy a indicar cuál es el tratamiento más indicado o adecuado para ella. Y resulta que durante esta semana, un 4 de octubre como hoy, Dios la sanó milagrosamente. Ese quiste desapareció por completo. Y yo sé que no es coincidencia este día. Y Dios me recordó a través de este proceso lo importante que es depender en Él, de Él, y recordar que Dios es todo lo que tengo y también todo lo que necesito. Después de esta situación, el doctor dijo, se tiene que realizar una resonancia, porque él certificó que Saidet ya tenía ese quiste. Estaba muy sorprendido, pero dijo, tenemos que ver cómo está por dentro, ¿sí? Y que todo vaya funcionando bien. Le realizaron esta resonancia, también milagrosamente, porque el doctor dijo que se necesitaban 7,500 pesos, dinero con el cual no contábamos, pero a lo largo de ese proceso también pudimos ver la mano de Dios que proveyó para todo. Y entonces sucedió también un milagro, porque ese día mi esposo Josué dijo, bueno, no tengo nada en la bolsa, pero tenemos a Dios y sabemos que Él va a proveer, entonces solamente vamos a darle gracias porque Él va a suplir todas nuestras necesidades. Oramos, agradecimos a Dios, y cuando Él se levantó, salió a la calle, y a la puerta estaba una señora en una camioneta que iba buscando al pastor, y le dijo, durante varios días Dios me ha insistido en que venga a este lugar y traiga este sobre. Se lo entregó a mi esposo, le platicó un poco la historia y confirmó que realmente había sido Dios. En ese sobre había 8,500 pesos. Pudimos realizarle la resonancia, que era el otro día, y se confirmó que Saidet estaba sana. Y no solamente eso, sino que el tumor o el quiste que era inoperable en la médula también había desaparecido, porque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Bueno, quiero trasladar esto un poco a ustedes como estudiantes de UCM. Yo creo que ustedes también se han enfrentado en este lugar a la dependencia en Dios y saber que si tienen a Dios, lo tienen todo, ¿verdad? Tal vez cuando extrañan a algún familiar, pero dicen, Dios está conmigo y Dios se encarga de mi familia allá afuera, ¿verdad? O tal vez cuando tienen algún antojo, o ya se acerca el pago de la colegiatura y todavía no tienen los recursos, pero de alguna u otra forma Dios lo provee. Yo creo que lo han experimentado. ¿Cuántos lo han hecho? Y bueno, UCM es un campo donde Dios quiere trabajar en esta área, en la dependencia, porque allá afuera, cuando salgas de este lugar, te vas a enfrentar a diferentes retos en el ministerio y vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida, ¿sí? Por esto quiero llevarte a la palabra de Dios. Hay muchos hombres en las Escrituras y mujeres que mostraron su dependencia en Dios y vieron el poder de Dios obrar, ¿sí? Y yo quiero en
en esta ocasión hablar de Gedeón y de las bendiciones que obtenemos cuando dependemos de Dios. La historia de Gedeón se encuentra en Jueces. Vamos a leer solamente algunos versículos. Está en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Bueno, en el tiempo de Gedeón, el pueblo de Israel era gobernado por jueces, ¿verdad? Gedeón fue uno de ellos. Pero en esa época los madianitas los tenían oprimidos al pueblo de Israel. Y decía que durante 7 años estaban sobre ellos. Vamos a leer el versículo, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Bueno, esto es un poco el contexto de la historia. El pueblo de Israel realmente le tenía miedo a los madianitas, y por eso se escondían aún en las cuevas, en las cavernas, para ocultarse de ellos. Gedeón, vamos a ver en el capítulo 6, pero en el versículo 14 y 16. Dios llama a Gedeón, ¿sí? Y esta es la primera bendición de depender de Dios. Cuando dependemos de Dios, se elimina cualquier temor. ¿Por qué? En el versículo 14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y bueno, podemos ver a Gedeón que tenía miedo, ¿verdad? Sin embargo, en versículos anteriores, cuando Dios se presenta delante de él, él le dice: varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque Dios veía lo que él iba a hacer de Gedeón, ¿sí? Y que él iba a estar con él, pero Gedeón al principio sí tenía miedo. Sin embargo, él le dijo: ve con esta tu fuerza, porque la fuerza de él dependía de Dios. Él también dice que él era el menor de la casa de su padre. Él venía de la tribu de Manasés, la cual salió de José. Entonces era una de las tribus que no venían directamente de Jacob, ¿verdad? Y por lo tanto él se sentía como menor. Cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles, puede venir el temor, pero cuando aprendemos a confiar y depender de Dios, entonces el temor se va, el temor huye, y solamente viene esa paz y esa seguridad que solamente Dios puede dar y que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y entonces podemos salir adelante y superar cualquier adversidad. El punto número 2 que quiero al que vayamos de los beneficios de la dependencia en Dios es: cuando dependemos de Dios no hay lugar para los ídolos. Vamos a leer el capítulo 6, 25 y 26. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de los 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Bueno, su padre tenía este ídolo, ¿verdad?, en su casa, y mandó a Gedeón a derribarlo, y también a la imagen de acera, cortarla, y no solamente eso, iba a ofrecer sacrificio a Dios, y con esa madera de ese ídolo de acera la iba a quemar para ese sacrificio. Y con esto, ¿qué tiene que ver con la dependencia de Dios? Cuando Dios te pide que te entregues por completo
a Él quiere que quites todo ídolo de tu vida, ¿verdad? Aún que derroques a ti mismo, a tu yo, ¿verdad? Que muchas veces quiere tomar el lugar de Dios, tus decisiones, tus deseos, tus planes, y dejas por fuera lo que Dios tiene para tu vida o lo que Dios quiere de ti. O puede ser la familia, tu esposo, tu esposa, aún tu novio o tu novia. Dios quiere que quites y elimines todo aquello que estorba para que Dios se manifieste plenamente en ti. Aún el pecado, ¿verdad? Porque puede ser algo que nos tiene atados. Entonces, Gedeón, primero, si Dios les iba a dar la victoria, tenía que derribar esos ídolos. El tercer punto es que cuando dependes de Dios, tu fuerza está en Él. Esto lo vemos en el capítulo 7, versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Y aquí es muy interesante la historia, porque bueno, tengo algunos datos donde dice que el ejército de los madianitas, que venían muy bien armados, que venían a caballo y que tenían las mejores armas de esa época, eran 135,000 hombres. El ejército del pueblo de Dios solamente eran 32,000, comparados contra 135,000, pues son pocos, ¿verdad? Sin embargo, Dios le dijo: son muchos, no vayan a decir que su fuerza los libró y que ustedes derrotaron a ese pueblo por su propio poder y fuerza. Entonces le dijo Dios a Gedeón: vamos a hacer una cosa. Le vas a decir a todos los hombres que si alguno tiene miedo, temor, como el que dijo: ay, no me vaya a morir allí, entonces que él puede irse en la madrugada de noche para que no tengan que pasar la vergüenza, ¿verdad?, de que huyó. Y entonces se pueden ir y no pasa nada. Entonces esa noche, esa madrugada, se fueron 22,000 soldados. Solamente quedaron 10,000. Y dijo Gedeón: bueno, ya son 10,000, ¿verdad? Pero ellos son 135,000. Sin embargo, Dios dijo: aún son muchos. 10,000 son muchos. Y entonces dijo: ya sé, vamos a hacer otra cosa. Vas a llevarlos a beber agua, y cuando vas a apartar los que lamieron el agua, los pones de un lado, y los que se arrodillaron para beber el agua, los vas a apartar a otro lado. Y así lo hizo. Los que lamieron el agua solamente fueron 300. Y entonces Dios le dijo a Gedeón: con ellos yo voy a vencer al pueblo enemigo, con solamente 300. ¿Ok? Entonces, hay algo que podemos aplicar aquí. Nuestra dependencia en Dios nos lleva a confiar únicamente en el poder de su fuerza, ¿verdad? Puedes tener muchos talentos, puedes tener muchas habilidades que Dios va a usar para su gloria, pero es Él el que quiere manifestarse a través de ti, y en el que puedes obtener las victorias cuando realmente reconoces que Dios es todo lo que tienes y todo lo que necesitas. El punto número 4 dice: cuando dependes de Dios, obtienes la victoria. Y bueno, quedamos en que solamente quedaron ¿cuántos hombres? 200 hombres. Comparados contra un ejército de 135,000 personas, solamente a cada hombre de Israel, digamos que le tocaban de 450 hombres para él solito. Entonces, fue allí que Dios le dio una estrategia a Gedeón, y él le dijo, en esa estrategia, lo que él planeó es que los iba a dividir en 3 sectores, o sea, 100, 100 y 100, ¿verdad? Y les dijo: yo voy a llevar una trompeta en mi mano, y cada uno de ustedes va a llevar una trompeta, y va a llevar también una lumbrera,
vamos a leer allí en el capítulo 7, versículo 16. Y luego nos saltamos al 20 y 21. Les dijo: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y luego el versículo 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Bueno, hasta ahí vamos a leer. Eso fue lo que hizo el ejército enemigo, el ejército de Gedeón. Llegó delante del campamento enemigo, y cuando estaban dormidos, en la madrugada, en la noche, dijo Gedeón: cuando yo toque la trompeta, ustedes también van a tocar la trompeta, y con la otra mano, van a quebrar primero el cántaro, tocan la trompeta y alzan también la antorcha, ¿verdad?, encendida, y van a gritar por Jehová, porque es en el nombre de él que vencería, y por Gedeón, que era el capitán o el líder de su ejército. Cuando las personas que estaban allí dormidas, todo el ejército y todo el campamento, oyeron un estruendo de ruido de los cántaros que se quebraron, y luego el sonido de la trompeta, dijeron: son miles los que vienen contra nosotros, ¿verdad? Entonces tuvieron tal terror y tal miedo que dice el versículo 21, 7:21, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Algunos dicen que volvieron su espada contra su compañero, como matándose entre ellos. Otros huyeron y el ejército de Gedeón los alcanzó, y así Jehová les dio la victoria con solamente 300 hombres. Entonces, esto también nos recuerda que en Dios tenemos la victoria, ¿verdad? Cuando nuestra dependencia está en Él. En Dios no vas a actuar en base al razonamiento humano, ¿verdad? Porque muchas veces el razonamiento humano obstruye la fe en lo que Dios quiere obrar. Y dices: es ilógico que con 300 hombres venzas a 135,000 personas, ¿verdad? Es ilógico que en esta situación salga así, con lo que Dios me está diciendo que haga. Sin embargo, Dios no obra en base a las circunstancias que estamos viviendo, sino en base a la fe, ¿verdad? Y como sabemos que para Él no hay imposibles, y como lo tenemos a Dios de nuestro lado, entonces podemos saber que en Él somos más que vencedores, ¿sí? Y que Él es quien nos da la victoria. Entonces, con estos 4 puntos que comentamos, quiero recordarte que Dios es todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos, y que en Él se puede ir todo temor cuando tú confías completamente en su diestra y en su mano poderosa que te sostiene. Que en Él también obtienes victoria y eres más que vencedor. Que tu fuerza depende única y exclusivamente de Dios. El cristiano necesita aferrarse a Dios en toda circunstancia. No solamente en los momentos buenos, sino también en los momentos difíciles. Y creerle a Dios. Hacer a un lado los ídolos, hacer a un lado todas aquellas las cosas que le estorban. Y confiar en el Señor, que es su fortaleza. Bueno, por último quiero llevarte a lo que Dios espera que hagamos como iglesia, como institución, UCM, como Universidad Cristiana de México, o personalmente, ¿verdad?, como estudiantes. ¿Te imaginas una iglesia que tiene su confianza plena en Dios,
que depende únicamente de Él, ¿te imaginas a dónde puede llevar Dios a tal iglesia? Una iglesia que va a ser testigo de los milagros y de los hechos poderosos de Dios, porque sabemos que así como Dios habló a hombres y mujeres a través de la Biblia y se manifestó, así como hombres que dependieron completamente en Él, pudieron abrir mares en el poder de Dios, ¿verdad? Pudieron desbaratar ejércitos. Pudieron también 12 hombres que pusieron su confianza plena en Él transformar el mundo por el poder de su Espíritu Santo que actuaba en ellos. Y bueno, aquí hay más de 12 personas que también en manos de Dios y confiando y dependiendo en Él, pueden hacer grandes cosas para Dios si tan solo confían y le creen. Imagina estudiantes que en medio de todas sus actividades se detienen un tiempo para entregarse y consagrarse completamente a Él, que cada día dicen, de ti dependo, Señor, y se ponen en sus manos. Porque muchas veces confundimos el trabajo o las actividades para Dios con nuestra comunión con Dios, con nuestra cercanía hacia Él. Dios quiere que tú dependas por completo de Él, y una vez que esto suceda, Él te va a usar de maneras que ni aún sospechamos, ¿verdad? Y por último, nadie podrá hacer frente a una iglesia que tiene su dependencia en Dios. Podrá venir el enemigo a atacarnos y sin embargo, Dios se manifestará allí con poder porque le creemos. Quiero invitarte a que te pongas de pie y hagamos una oración. Gracias te damos.